Colombia votó ayer contra el comunismo y el petrismo ha sido barrido. Nos preguntamos si los nuevos victoriosos van a restaurar de nuevo la institución familiar, pararán el aborto y en general las buenas costumbres, rescatarán la seguridad de las manos de los delincuentes y terroristas a las que fue entregado por Petro por cuenta de la paz total. Pararán los proyectos comunistas, a veces se hacen los ecuánimes y terminan consolidando todo. Segundo, la relatora de la ONU para la libertad de expresión pide a los estados limitar las opiniones a favor de la familia tradicional o la vida. Tercero, ¿a alguien le queda dudas de que el mundo se hunde en la tercera guerra mundial? Las finanzas mundiales tambaleando, el fin del dólar se acerca y comienza el patrón oro. De la disuasión nuclear a la explosión nuclear solo hay un paso. Cuarto, Halloween y el reino de Satanás. El martes, en medio de los dulces para los niños, veremos las tinieblas tomar cuenta del mundo. Ese día se transformó en la fiesta principal del satanismo. Habrá robo de hostias, ritos sacrílegos, sacrificios de niños y el mundo se disfraza o se transforma en demonios o brujas como si fuera un juego. Pero el demonio no juega. Es el momento de la confianza en Dios, de regreso a Dios, de volver a la confesión, al rosario, a la reforma de vida, a la debida reparación, como lo pide Fátima. Entonces vendrá la restauración de la civilización cristiana de la Santa Iglesia. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista, con lo mejor de los acontecimientos a la luz del pensamiento católico. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que ven esta emisión de 7 días en revista que sale hoy al fin de un mes muy convulsionado, muy tenso, el mes de octubre del 2023, porque justo en Colombia se han dado el domingo 29 las elecciones para gobernación, para alcaldía y toda serie de otras administraciones, consejos, asambleas, ediles, etc. Y vemos que el comunismo petrista fue arrasado, fue retirado, que muestra que Colombia volvió la sensatez y los colombianos terminaron viendo el horror del comunismo ateo que quiere un nuevo paradigma igualitario, que quiere destruir nuestra civilización, nuestro orden, nuestra institucionalidad. El Centro Cultural Cruzada se honra de haber participado y ser protagonista en toda esta resistencia desde el inicio, en todas las marchas, siempre a través de estos medios en las redes hemos estado denunciando el peligro del abismo comunista al cual quieren arrastrar a Colombia, que no es otra cosa que una cárcel comunista, y por lo tanto poco a poco hemos podido participar, como muchos otros frentes muy saludables todavía de resistencia conservadora y de la buena Colombia católica, para restaurar precisamente toda esta nuestra institucionalidad, nuestras costumbres que estaban peligrando, pero había que sacar del letargo a la opinión pública que era víctima de un transbordo ideológico inadvertido, que era potenciado psicológicamente, pero también por rituales satánicos de brujerías, del cual hace gala el actual régimen comunista. Este régimen eco-indigenista ancestral, que es una manera nueva, un nuevo paradigma de comunismo. Ellos sí tienen fe, los comunistas sí tienen fe, solo que ellos odian a Dios. Ellos no quieren la Iglesia Católica, no quieren la civilización cristiana, y por lo tanto ellos saben que los rituales, atraer la acción nefasta del demonio a través de pactos, dándole el poder al demonio, sí puede hacer un daño a nuestra querida Colombia. Antes de continuar, yo los invito
a que ustedes se suscriban a este canal del Centro Cultural Cruzada para que veamos juntos, ustedes también comenten todas estas noticias tan importantes y suscríbase de manera tal a que tengamos una visión idónea, ecuánime, real, objetiva de los acontecimientos fuera de la manipulación de la mass media. Bueno, yo comentaba que la sensatez regresa a Colombia. Es que el pueblo colombiano es sensato y él ha visto que Petro estaba acabando con la institucionalidad, entregándole a la delincuencia el poder de Colombia, y realmente en este momento tanto las bandas criminales cuanto la delincuencia y sobre todo la guerrilla comunista, el terrorismo comunista, hoy en día está más poderoso que en las épocas del Caguán. Ellos tienen un ejército cada vez más poderoso, más armado, más de todo, y todo con la complicidad de Gustavo Petro. Los colombianos también veían con preocupación que la economía iba siempre para atrás, un petróleo cada vez más caro para nosotros, de manera tal a que, por supuesto, que Colombia iba a parar económicamente, y con eso todas aquellas cosas necesarias para nuestra civilización, nuestra cultura, el desarrollo, la educación de nuestros hijos, etcétera. Petro pretende empobrecer al pueblo, y que ¿para qué? Para que todo el pueblo dependa del Estado. Y eso los colombianos lo han visto muy claro. Esa utopía indigenista que pretende reemplazar nuestras raíces católicas, que son las grandes perseguidas, por una ancestralidad indígena cuestionable y postiza, porque, por ejemplo, Changú no tiene nada que ver con Colombia. Y vamos a hablar de todos los candidatos que salieron vencedores. A todos ellos, por supuesto, felicitaciones, pero siempre queda la intriga de esa falsa ecuanimidad por la cual a veces la gente que lucha contra el comunismo y representa una opinión pública conservadora, no necesariamente ellos son conservadores, pero representan una opinión pública conservadora muchas veces huérfana, que entran en aquello de una falsa ecuanimidad, diciendo, bueno, pero entonces nosotros con espíritu superior vamos a rescatar los avances que no son avances del comunismo, y terminan aceptando muchos de esos postulados comunistas en nombre de una ecuanimidad, diciendo que es la mejor manera de quitarle la bandera al comunismo. Tal fue lo que hizo el doctor Uribe con el Acuerdo de La Habana. ¿Se acuerdan? Él fue el que nos dejó en este abismo, precisamente en nombre de un postulado, de una representación del público conservador. Él fue el que salvó el Acuerdo de La Habana. ¿Se acuerdan también del doctor Andrés Pastrana, que ahora está resistiendo contra Petro? Pues bien, él fue el que llevó adelante el desastre del Caguán, que prácticamente dejó a Colombia como un país inviable, y 2/3 partes del país estaban ya en poder y en control de la guerrilla comunista. Es que normalmente son los revolucionarios de marcha lenta los que terminan consolidando los postulados, las banderas radicales de aquellos que hacen la marcha rápida. En este caso, Petro sería la marcha rápida porque él es aliado de la guerrilla y del terrorismo, y eso no cabe la menor duda. Y a ese respecto yo quisiera permitirme leer para ustedes una parte en que el doctor Plinio Correa de Oliveira habla sobre aquellos de marcha rápida de la revolución anticristiana y aquellos de marcha lenta. Él escribe en su libro Revolución y Contrarrevolución lo siguiente: se diría que los movimientos más veloces son inútiles. Sin embargo, no es verdad. La explosión de esos extremismos levanta un estandarte, crea un punto de mira fijo que fascina por su propio radicalismo a los moderados, y hacia el cual estos se van encaminando lentamente. El fracaso de los extremistas es, pues, solo aparente. Ellos colaboran indirectamente, pero poderosamente, con la revolución, atrayendo en forma paulatina a la multitud incontable de los prudentes, de los moderados, de los mediocres, para la realización de sus culpables y exacerbados
devaneos. Plinio Correa de Oliveira, Revolución y Contrarrevolución, edición Centro Cultural Cruzada, página 54-55. Es decir, por un mito de la dialéctica, siempre se piensa que es bueno avanzar un poco y aceptar de aquellos de marcha rápida aquellos postulados más rápidos, de manera tal a que pues tal vez no se volverá a penalizar la marihuana y se dejará como un hecho consumado, y dirán que muchos de los avances de la paz total ya es un hecho consumado, y esa famosa frase que decían los uribistas, hay que pasar la página, es decir, aceptemos ya ese avance, no es avance, ese retroceso hacia el paradigma comunista. Entonces, yo invito a estos candidatos a que no se dejen llevar por esa falsa ecuanimidad, por esa dialéctica, y restauremos esta Colombia que tanto queremos, que tiene una grandeza cristiana y una vocación grandiosa. Segundo, vamos a hablar de lo que afirma la relatora de la ONU para la libertad de expresión, que pide a los estados limitar las opiniones a favor de la familia tradicional o la vida. Dice así, voy a leer acá, la noticia está aquí también en el link para que ustedes puedan corroborar y leer toda la noticia completa. Irene Khan propone, por tanto, acabar con la libertad de expresión de aquellos que se oponen a la ideología de género o el aborto. Esto es de no creer, esto es de no creer. La relatora especial de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, que es una arditi proabortista, ha publicado un informe en el que recomienda a los gobiernos y a las empresas que controlan las redes sociales imponer límites a quienes expresan opiniones más tradicionales sobre el matrimonio, el aborto, la sexualidad y la identidad de género. Khan aboga aquí en la práctica por la censura y la limitación del derecho básico a la libertad de expresión, que por razón de cargo está llamada a defender. Ella, que es la defensora de la libertad de expresión, dice: es necesario acabar con la libertad de expresión. Esa es la relatora de la ONU para la libertad de expresión. Continúa la noticia. Dicho informe, con fecha del pasado mes de agosto, pide a los gobiernos que pongan freno a la desinformación sexista, argumentando que es una forma de violencia de género. Además, el documento de 28 páginas justifica que criticar la ideología de género es una estrategia para silenciar la libertad de expresión de las mujeres y las personas no conforme con su género. Pero eso sí, ella pide y exige la discriminación a quienes defendemos la familia y la vida. Khan recomienda así lo contrario de lo que representa su puesto en el seno de las Naciones Unidas: censurar y coartar la libertad de expresión de aquellos que expresen opiniones a favor de la vida, los valores tradicionales y estén en contra de la ideología de género. Yo resumo. Sin embargo, y bajo el lema de la libertad de expresión, el informe apoya silenciar aquellos contenidos que estén a favor de la vida o la familia tradicional. Y concluye, el informe propone a los estados que actúen de manera coercitiva. Ojo, la ONU pide una dictadura, en lo que de hecho sería un ataque a la libertad de expresión. 2 puntos. Redoblando sus esfuerzos y adoptando todas las medidas apropiadas, incluso mediante leyes, políticas sociales y programas para eliminar los estereotipos de género, las normas sociales negativas y las leyes políticas, prácticas y actitudes discriminatorias. Yo resumo, es una dictadura del pensamiento único, es una religión única e interconfesional en la que está empeñada la ONU para la Agenda 2030. Es el nuevo paradigma de la libre expresión que la ONU quiere imponer y en la que está empeñada en una verdadera guerra contra la libertad de expresión y nuestros derechos de opinar como debiéramos y defender
todas nuestras instituciones. Ellos quieren a través de una dictadura derrumbar todo eso. Es la ONU la que está queriendo destruir y comunizar el mundo entero. Tercero, ¿a alguien le queda dudas de que el mundo se hunde en la Tercera Guerra Mundial? Ustedes ya están saturados de noticias en las redes sociales sobre tantos frentes con actos de violencia de guerra que son imposibles de devolver o de parar. No solamente en Ucrania, ahora es la guerra árabe israelí con el asunto de la Franja de Gaza y el inminente ingreso de Irán en la guerra y por lo tanto el chantaje petrolero que se viene para el país. Pero de todas maneras, a modo de clips, yo comento, las finanzas mundiales están tambaleando. Wall Street está tomando toda una serie de medidas, igual que la Reserva Federal Americana, que en el fondo es algo cosmético para esconder una crisis que se viene. Ya se acerca el fin del dólar y comienza la era del oro. Vamos también rumbo a una disuasión nuclear, mostrando amenazas nucleares en todos los frentes, tanto Irán, tanto Rusia, tanto Corea del Norte, tanto China, de una manera o de otra, y Estados Unidos mandando sus portaaviones y sus buques nucleares o sus submarinos nucleares aquí, allá y más allá. Queda claro que es una disuasión nuclear que siempre se pensaba que era una manera de parar al enemigo y que fue muy común en la Guerra Fría, que terminó con la caída de la Unión Soviética comunista. Pero no es así. De la disuasión nuclear hay 1 milímetro para la explosión nuclear. Y vea que en cualquier momento la guerra puede, por cualquier pretexto, comenzar. Yo le doy un ejemplo. 28.500 soldados americanos están apostados en Corea del Sur. Es solo que haya un ataque a una base militar americana que dé ocasión y pretexto para que Estados Unidos entre en la guerra. Hay submarinos nucleares apuntando para Corea del Norte. Corea del Norte amenaza con un castigo nuclear, es decir, por lado y lado. Mientras tanto, China le advierte a Japón y ofrece una reunión trilateral, es decir, una especie de finlandización. No va a haber guerra, lo dejamos tranquilos, pero usted va a depender de China. Venga y dependa de China y aléjese de Estados Unidos de manera tal a que a través de ese chantaje Japón pueda parar, digamos, la defensa de Taiwán y la resistencia contra la China comunista, que será el próximo dragón rojo que se tomará todo el Oriente. También Rusia amenaza nuclearmente, indicando que está reubicando y reapuntando todos sus misiles atómicos y que renuncia a todos los acuerdos nucleares que hay hasta el momento. Irán amenaza con un misil indetectable que tiene un alcance de 2.000 kilómetros, es decir, que llega cómodamente a Israel y tienen ya carga nuclear. En eso, digamos, puede ser que sí, puede ser que no, pero es la amenaza. Yo creo que Irán ya tiene la bomba atómica, personalmente, porque ya tenía el uranio enriquecido un 70-80% y una bomba atómica ya se tiene, es posible con un uranio enriquecido del 90%. Entonces es solo adecuar eso en esos misiles que tiene Irán, que tienen un alcance con gran perfección de blancos, que pueden apuntar a Tel Aviv y a otras capitales de sus adversarios, que no son otra cosa sino los adversarios de la religión de Alá. Por otro lado, Estados Unidos entrega misiles ATAC-MS de largo alcance a Ucrania, es decir, son misiles que pueden tener también carga nuclear, entre otras cosas, y esos misiles pueden llegar a Moscú, tienen una perfección enorme. Entonces, Putin pone las fuerzas militares en alerta máxima.
Es decir, Rusia hoy en día ya está en alerta máxima. Aquella historia de una simple corrección política a los nazis, como Putin dice, que acusando a Ucrania, ahora ya se trata de una alerta máxima de guerra y amenaza nuclearmente con misiles de largo alcance instalados en Estados Unidos que ya están en Ucrania. Yo les invito a que vean las noticias, los links que quedan aquí para que ustedes vean la veracidad de todo esto. Pero no queda ahí, vamos a continuar. Hezbollah ya entra en guerra. Hezbollah tiene 190,000 misiles que apuntan a Israel. 190,000, muchos de largo alcance y de grande precisión en el blanco, de última generación. Mientras tanto, tenemos un problema, que el problema árabe-israelí no tiene solución porque los palestinos crecen poblacionalmente mucho más que el pueblo judío, a pesar de que el pueblo judío, Israel, tiene una de las tasas de fecundidad más grandes, tiene 3 hijos por mujer. Eso es bastante, es de los más altos del mundo, pero los árabes tienen un crecimiento mayor. Es decir, si ahora hay una población de 5,5 millones de palestinos, de aquí a poco van a ser 8 o 10. Y así es imposible porque va a llegar un momento en que esa población va a exigir también territorios. Es decir, la única manera, eso va a terminar en una guerra nuclear, va a terminar en una guerra de largo alcance. Bueno, yo hablé de la desdolarización del mundo y realmente Estados Unidos está muy preocupado. Por eso en sus negocios con Arabia le pide que abandone el BRICS y continúe a comerciar con el dólar, que no lleve los postulados del BRICS. El BRICS es todo este conjunto de más de 70 países afiliados que están abandonando el dólar. Ellos son el 43% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, y yo quiero hacer énfasis en lo que siempre hemos afirmado desde este canal, esta tercera guerra mundial tendrá un cuño religioso. Así lo ven los ortodoxos rusos, que afirman que la guerra con Ucrania es una guerra religiosa, es una guerra santa, así lo afirman. Así lo ven también los musulmanes. Ellos dicen que es una guerra contra los infieles para la imposición de la religión de Alá. Quiere ver, quiere comprobar, quiere que se lo compruebe. A confesión de parte, relevo de prueba. Mire lo que dice Mahmoud al-Zahar, que es el comandante de Hamas en la zona de Franja. Él nos explica el verdadero plan de todos los islamistas en todos los países, inclusive Hamas. Es decir, ellos saben que hacen parte de una internacional que hoy en día podemos llamar el yihad duro, la yihad dura. Yo no sé si es femenino o masculino. Él dice así, este señor Mahmoud al-Zahar: todo el planeta está bajo nuestra ley. No habrá más judíos ni cristianos traidores. Hemos llegado a un punto en que podemos defender nuestra tierra. Ellos saben que están cada vez más armados y cada vez más ricos frente a una Israel también muy bien armada, pero la superioridad numérica del ejército de los árabes y la experiencia ya ha cambiado, ya no es la guerra del 67. Continúa Mahmoud al-Zahar: no hablamos solamente de liberar nuestra tierra, creemos en lo que dijo el profeta Mahoma: Alá junto los confines del mundo uno al lado del otro por mi bien. Yo he visto sus confines al oeste al este y oeste. El dominio de nuestras naciones llegará a estos confines que nos han sido quitados. Los 510 kilómetros cuadrados del planeta Tierra quedarán bajo un sistema en donde no habrá injusticia, ni opresión, ni traición, ni sionismo, ni cristianismo traidor, ni asesinatos, ni crímenes como los que se cometen contra los árabes y palestinos en todos los países árabes, en Líbano, Siria, Irak y otros países. Es decir, ellos saben que la yihad dura vino para quedarse. Bueno, cuarto punto, es muy importante, es el Halloween.
Mañana martes será el reino de Satanás, el Halloween, la fiesta que se ha transformado en la fiesta principal del satanismo, en medio de dulces para niños y disfraces en que los niños son transformados en brujas o demonios, como que si el demonio no tomas esto en serio. No, estas personas piensan que disfrazando a sus niños y colocándolos bajo la influencia de Satanás no queda un pacto. Y no quedan bajo la influencia de Satanás, por supuesto que sí. Mañana, con mucha tristeza, veremos robo de hostias, ritos satánicos con ellas, sacrificios de niños, porque a veces muchos niños que se pierden, se sabe, y hay muchas declaraciones de personas que han sido satanistas, que han declarado. Yo voy a poner también el link aquí de un ex sacerdote satanista de aquí de Antioquia, que él hablaba que ellos hacían rituales satánicos, no lo digo yo, lo dice él, con niños, y que ellos tomaban la sangre de los niños, hacían rituales, entregaban a Satanás esa vida que era sacada de un vientre de una persona que a través de rituales de sexo era embarazada para sacarle al niño y matarla y sacrificarla en el día de Halloween. Esas son declaraciones de ellos mismos, es decir, es realmente una cosa que a veces la civilización occidental no entiende. Hoy estamos en una guerra religiosa porque estamos a puertas del reino de Satanás, pero Dios no va a permitir eso, y esta es la conclusión de este video. Debemos confiar en Dios. Dios volverá, pero volverá si nosotros nos confesamos, si volvemos a Él, si rezamos el rosario, si cambiamos de vida, si hacemos la debida reparación. Nosotros, el Centro Cultural Cruzada, continuará con el Rosario Público por Colombia, ya instalado en más de 18 ciudades del país, y de manera tal a que nosotros sabemos que solo el Rosario podrá salvar a Colombia. Esa batalla es sobre todo religiosa, más que batalla jurídica o política. Por supuesto, debemos hacer batalla en el campo político o jurídico, pero sabiendo que la batalla es sobre todo religiosa. Eso es lo que nosotros reclamamos mucho de a veces falsos líderes religiosos que enfatizan solamente en el campo jurídico o político y se olvidan que esta es una guerra de cuño religioso. Yo lo invito a que ustedes, todos nuestros amigos, participemos de los próximos Rosarios Públicos por Colombia, a realizarse el 13 de noviembre. Y en alguna de las 18 ciudades, aquí en Medellín, será en nuestra sede institucional en el poblado, en la carrera 30A, número 966. Muchas gracias por su audiencia. La próxima semana los esperamos, los invitamos para que se conecten nuevamente a una nueva emisión de 7 días en revista. Si le gustó, comparta. Si le gustó, denle un me gusta, y si no está suscrito, suscríbase. Muchas gracias nuevamente.